Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Seguimos con el mismo tema de anoche, el sábado por encima de la vida, de lo cotidiano en la religión judía. El sábado que en vez de convertirse en un medio, un vínculo de la unión con Dios, de la experiencia de Dios, del acontecer de Dios, se convirtió en un fastidio, se convirtió en una ley de opresión, se convirtió sencillamente en una cadena, en una cárcel para el pueblo. Amén. Y por eso Jesús a lo largo del Evangelio va a insistir en muchos pasajes en torno a este tema, porque Jesús viene a traer la liberación, a traer la novedad. Por eso no se va a cansar nunca de incurrir nuevamente en el tema, siempre que encuentre la forma y el momento adecuado. Y por eso vamos a ir mirando a lo largo de todo este tiempo, siempre que Jesús vea el escenario en donde Él pueda desarrollar y en donde Él pueda dar a conocer la misión que ha venido a traernos a cada uno de nosotros, la liberación, la salvación del pueblo, entonces lo va a hacer como tal. Amén. Y hoy vemos a este hombre con la mano paralizada y nuevamente Jesús le está ofreciendo, ¿verdad? El sanar a esta persona, el liberarle, porque no es tan solo una sanación física. El que está impedido de cualquier forma en su vida, en su cuerpo, al mismo tiempo también tiene una cadena. Una enfermedad es una cadena. No es fácil cuando tú tienes un impedimento que no te permite desarrollar las actividades cotidianas como lo hacen los demás. Y por lo tanto, Jesús no tan solo sana a este hombre de esta condición física, sino también que le devuelve su propia libertad, la felicidad del corazón, del alma, de encontrarse consigo mismo y de volver a recuperar todas las habilidades que cualquier ser humano puede tener como tal. Si nos ponemos a argumentar, podemos descubrir cuántas cosas Jesús le devolvió sin dejar de incluir la dignidad a este hombre. Amén. Pero el pueblo no lo ve. Por lo menos los que están dirigiendo no ven la gracia, el favor hermoso que Jesús le ha hecho a este hombre, sino que están mirando la ley sencillamente como algo que hay que cumplirlo y ya. Por lo tanto, la ley se deshumanizó, si ustedes se dan cuenta. Esta ley del sábado para el judío está deshumanizada, porque no tiene que ver nada con el desarrollo y el dolor de los seres humanos como tal, sino que es un cumplir, punto. La ley de Moisés decía esto y hay que cumplirlo y ya, no importando lo que acontezca como tal. Por lo tanto, no hay que mirar lo que le está pasando al ser humano, sino el cumplimiento como tal. Y por eso decimos que la ley se deshumanizó. Lo que en un momento determinado era un servicio al ser humano, comenzó entonces a significar una ley de deshumanización como tal. Y lo que veían a Jesús era como una persona que venía a destruir como tal su estatus religioso, su forma de vivir la religión, el estatus también económico, social, que vivían como tal estas personas en tiempo de Jesús. Ni siquiera, fíjense que el texto dice específicamente, Marcos, que inmediatamente Jesús hace el milagro y le devuelve a este hombre la sanación, su dignidad. Esta gente se va a planear. Fíjense cómo el mal actúa.
dos enemigos se unen, porque los fariseos y los herodianos eran enemigos, pero se unen para atacar un enemigo en común. Amén. Está atentando en contra de lo nuestro, tanto en contra de la religión, como también en contra del estatus del reino, como tal, del imperio, y por lo tanto, los malos se unen cuando tienen un enemigo en común para destruirlo. El mal tiene esa habilidad que no tenemos a veces, lo que nos llamamos que estamos a favor del bien. Queremos a veces luchar solos. Y el mal a veces sabe cómo hacer esas cosas. Y ellos se unen precisamente para atacar. Este hombre ha venido a destruirnos, pues nos unimos. Pero ni siquiera ha tomado un tiempo para decirse, wow, fíjense lo deshumanizante que es esta escena. Yo creo que ustedes se enfoquen en la escena y vean cómo está totalmente deshumanizada. Esta gente ni siquiera percibió que este hombre, que llevaba tanto tiempo con su mano paralizada, con esta enfermedad, con este sufrimiento, con este dolor, ni siquiera tomaron el tiempo para mirarle y decir, wow, qué hermoso, le sanó su mano. Mira, ya está libre, el hermano por fin ya va a poder hacer sus actividades. No hay nadie en el texto, según Marcos, que se detuviera ni siquiera un instante a mirar a este hombre, a observar. Yo me imagino la alegría que tenía esta persona, la alegría en su corazón de poder mirar y decir, wow, estoy sano. Me imagino que estaba brincando. Nadie de los que estaban allí se detuvo a felicitarlo, a decirle, wow, hermano, felicidades, qué bonito, qué hermoso, te sanaste. Eso desaparece totalmente de la escena. Se queda como si el milagro de Jesús, luego que pasa, se queda como si eso nunca aconteció. Se esfuma, se queda solo, así como siempre estuvo, se quedó solo en la escena, como si fuera un teatro, y le apagaron las luces y lo dejaron allí sin aplauso y sin nada. Amén. Y se quedaron preñados de su obstinación. Ellos estaban obstinados con el sábado como un proceso de opresión para el ser humano. Y no fueron capaces ni siquiera de dejar que se introduzca un chispito, una chispa de esa gracia, de ese don de Dios, para ver si comenzaba a alumbrar una luz en el firmamento, algo nuevo. No, se cerraron. En vez de ir abriendo un poquito, buscaron cómo cerrar más para que no se cambiara nada de lo que estaba establecido. Amén. Cualquier coincidencia con el mundo actual no es coincidencia. No, es un plan orquestado y bien elaborado. Porque sabían lo que estaban haciendo y los de hoy saben lo que están haciendo. Y anoche hablábamos del tema y hoy podemos seguir introduciendo ese mismo tema. El sábado deja de ser un proceso de liberación y de espacio de encuentro con Dios, deja de ser un espacio de desahogo para el ser humano, y así mismo se han convertido hoy las instituciones que nosotros hemos creado para poder tener progreso y bienestar. Todas esas instituciones mundiales que se han ido creando a través de la historia, cada vez que surge un conflicto, surge una nueva asociación en el mundo para emprender un proceso
de cambio, de transformación de la vida humana. Y tú no has visto que esos organismos han servido, y me perdonan, lo que trabajan en ellos y lo que están, tal vez yo pueda estar equivocado porque soy humano y me puedo equivocar, pero hasta ahora lo que yo he leído y lo que yo he buscado, yo no he visto que estos organismos han resuelto nada, empezando por el más grande de ellos, que es las Naciones Unidas. Nada. Se reúnen para mirar un conflicto o para mirar cualquier situación que están viviendo los países del mundo, y el problema persiste y empeora. Amén. La pobreza, la marginación, la salud, el bienestar, todas esas cosas van de mal en peor cada año. Entonces van creando, yo me puse a buscar, y si ustedes se ponen a mirar cuántos organismos existen a nivel mundial, porque hay organismos que son mundiales, hay otros que son continentales, que son propios de un continente, hay otros que son propios de una región, propio del Caribe, propio de Norteamérica, propio de Europa, y así sucesivamente, pero son un montón. Para cada cosa hay un organismo. Para la pobreza está la FAO, que la cuestión de alimentación, está la UNICEF, que es para los niños. Y cada uno de estos organismos, y me perdonan, yo no he visto, por más cosas que hacen, y siguen haciendo y siguen proponiendo, no vemos el mejoramiento de la vida del ser humano, que fue para lo que fueron creados. Ahora, lo que se está mejorando son los que están allí, son los que están creciendo en sus arcas, y cuando vemos entonces a nivel interno todos estos organismos, como anoche hablábamos de la salud y de las grandes economías como el neoliberalismo y todas estas cosas, hay algo interesante en el texto. Jesús no vino a destruir la religión ni a destruir el sábado. Jesús no está proponiendo quiten el sábado, quiten la religión, quiten la ley de Moisés. No. ¿Y por qué le digo eso? Porque Jesús iba a la sinagoga. Lean los textos para que ustedes vean. Jesús iba a la sinagoga a celebrar las fiestas y el culto judío, como judío que era. Iba a las fiestas que se hacían de los judíos. Jesús vivía como tal las normas de Moisés, pero en un proceso de liberación. Y por eso entonces lo que está proponiendo Jesús es que aquello que fue creado para un fin hay que volverlo a poner como en el principio fue creado, para lo que fue creado. Es decir, todas las argumentaciones que le hemos colocado a ese principio que se creó en un momento para ayudar al ser humano, vamos a volver a hacer que funcione, vamos a darle la función que realmente tiene que tener, y esa va a ser la lucha de Jesús con todas las leyes judías, volver a rescatar esas leyes, no para la opresión del pueblo, sino para que el pueblo a través de esas leyes pueda acercarse a Dios y pueda tener un proceso de liberación como tal, como pueblo, que su vida, su condición pueda mejorar. Amén. Y es lo mismo que hoy la iglesia debe proponer, es lo mismo que hoy Dios está proponiendo para todos estos organismos que hay en el mundo. Fueron creados en un momento determinado por una problemática que surgió para ayudar al ser humano. Cuando se crearon y tú miras el fin que tenían cada uno, está establecido allí, está bien argumentado, pero en el camino los que estaban dirigiendo le dieron la vuelta a la página e hicieron con eso lo que ellos han querido. Y algo que en un principio era algo bueno para el desarrollo
Y la vida humana se ha convertido en un fastidio para la misma vida humana. Y por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hoy, como está haciendo Jesús, emprender un proceso de transformación y de cambio. Meternos en la problemática, en las discusiones, para que estos organismos se evangelicen y se conviertan y comiencen a servir al ser humano, comiencen a ayudar a que la vida sea más viable, a que el ser humano pueda recuperar esa parálisis que vemos que tiene este hombre en el Evangelio, es la misma que tiene mucha gente en el mundo. Y no porque la ha conseguido de nacimiento, sino porque se la han dado. Hemos paralizado la vida de tanta gente. Por eso estas instituciones tienen que volver a recuperar su génesis para devolverle al ser humano su movilidad. Que la vida pueda seguir desarrollándose. Que el ser humano pueda tener espacios en donde pueda decir, aquí mi vida vale, mi vida tiene sentido, aquí me siento bien, piensan en mí. Amén. Tenemos que apostar a eso, hermano. Tenemos que caminar a ese cambio, a esa transformación. Hoy día, lo mismo que le pasa a Jesús, también nos va a pasar a todo el que se opone. Los herodianos y los fariseos, los que se oponen a ese caminar injusto que tiene la ley, hoy también le va a pasar. Hay gente, miren, por más que estamos hablando y que del COVID y toda esta cosa, hay gente que no está pensando en que esto va a cambiar. Sepan eso. Hay gente que lo que está esperando es que el COVID termine para volver a cobrar lo mismo que tenía. No hay proceso de... Yo estaba escuchando un programa, creo que era ayer, creo que era, no me acuerdo si era en Jay, pero estaba escuchando algo, sí, creo que era en Jay, su rayo X, y estaban explicando un poquito la cuestión de la deuda, ¿verdad? De Puerto Rico. ¿Y ustedes creen que esa gente que prestó ese dinero está pensando en cada puertorriqueño? ¿Usted cree que esas instituciones buitres que hicieron esos préstamos exorbitantes a una tasa para aprovecharse, tú crees que ahora ellos están pensando, ay sí, vamos a negociar, porque esos pobres hermanos de Puerto Rico que están allí, los pobrecitos que no nos pueden pagar, ¿ustedes creen que a ellos les importa eso? Ellos están en ese proceso por la quiebra y porque la ley de Estados Unidos y porque la jueza y tanto en ese proceso. Pero ellos no, es lo mismo que está pasando en el Evangelio. A ellos no les interesa eso. A ellos lo que les interesa es que se desbarate todo esto para ellos cobrar su chelito, aunque se hunda la isla con todo lo que estamos aquí adentro. Deshumanizador totalmente. Sin pensar, una economía deshumanizante que no piensa en el ser humano, que no piensa en nuestro desarrollo, en nuestra salud, en nuestra familia. Lo único que le importa es su bienestar. Esa economía, ese tipo de sistema, sea de salud, sea de alimentación, de cualquier índole, no debe de existir en el mundo. Y tenemos que abogar para que nuestros países, para que nuestros gobernantes entiendan eso. Que vuelvan a poner la vida por encima de todo. Luchemos para eso. No nos podemos cansar. Porque hay gente que tira la toalla, hay gente que puede decir, ya llevamos demasiados años, hay gente incluso que dice, esto no va a cambiar, esto más de lo mismo. No, hermano. Precisamente eso es lo que quieren, quitarnos la fuerza, el ánimo, porque cuando tú pierdes el ánimo, cuando tú te rindes, el otro entonces sencillamente lo que hace es que gana. Ganó. Y eso es lo que quieren provocar, el desánimo de la población. ¿Para qué? Para seguir adelante y seguir cobrando chavos. Mira, ya ahora mismo le he petado un aumento a la luz, a la energía eléctrica. Punto. Y así van y así sucesivamente. Y vienen por aquí, te tiran por aquí.
Y lo que quieren es que uno diga, que hagan lo que quieran. Ya, punto, hagan lo que ustedes quieran. Ellos están esperando eso, ¿para qué? Para hacer exactamente eso, lo que ellos quieran, sin que nadie lo que está pasando en el evangelio, para que no haya ninguna oposición. Y el que se opone, le vamos a enfrentar. Amén. Así que recuperemos el ánimo. Jesús de Nazaret va a caminar y camina con nosotros como cristianos, como creyentes, como miembros de la iglesia que somos. Tenemos que ser partícipe de la transformación, del cambio de la historia. No podemos ser sencillamente unos actores pasivos. No, hermano, tenemos que ser unos actores activos, que se vea en nosotros la necesidad, el deseo de que realmente se cumpla con lo que Dios quiere para la vida del ser humano. Que cuando veamos una injusticia, que cuando veamos una opresión en el mundo, eso nos indigne. Que realmente sintamos el dolor que sienten los demás. No nos quedemos aislados. Hoy se unen los enemigos, pues vamos a unirnos los amigos, vamos a unirnos los hijos de Dios, vamos a unirnos los que seguimos un proyecto en común. Cuando usted vea que un hermano está sufriendo una necesidad o cualquier proceso de opresión por las leyes o por las instituciones de este mundo, yo tengo que asumir eso como mío. Yo no puedo decirle al otro, resuelve tú lo tuyo y yo resuelvo lo mío. No, si cada uno de nosotros comenzamos a asumir juntos lo que a cada uno le pasa, construiremos juntos un proyecto común y nos iremos sumando y seremos cada día mucho más los que vamos a luchar en contra de todas las injusticias que imperan en esta sociedad. Y cuando seamos un buen grupo, si hay algo a lo que el mundo y las instituciones y los poderosos le temen, es que los buenos se unan. Y eso es lo que no quieren los fariseos y los herodianos, porque ya Jesús está cautivando. El evangelio va mirando eso. Ya Jesús está levantando el ánimo de mucha gente. Y ellos están viendo eso. Están viendo que hay gente que se le está uniendo. El pueblo le está escuchando. Y si eso se logra, si Jesús logra unir al pueblo, se acabó entonces el repartir para ellos. Logrará entonces el Señor modificar toda la actitud de la religión y del imperio. Eso es lo que no quieren los poderosos. Cuando los pueblos se unen, entonces vienen los cambios grandes, porque el pueblo piensa en el pueblo, no como los poderosos que piensan en ellos. Si no miren la historia de la humanidad. Ustedes la han estudiado igual que yo. Y miren los procesos de cambio que hemos tenido a nivel mundial desde hace más de 1000 y 2000 años. ¿Cómo han llegado? ¿Ustedes creen que han sido los gobernantes, que han sido los poderosos, los que han traído los cambios al mundo? Los que cada 4 años elegimos. No, es el pueblo que se une en lucha, incluso a costa de sangre, para que esos que están al frente del poder entiendan cómo deben actual. Si no, pregúntenle a Ricky lo que le pasó. Proceso liberador del pueblo que se unió en una forma desordenada, que eso ya podemos argumentarlo en otro momento, pero fue el pueblo. Y ese proceso de unidad, miren lo que provocó. Lo mismo pasó en Santo Domingo con las elecciones recientemente, y así en el mundo entero se van dando estos procesos de liberación, porque el pueblo es que tiene que darse cuenta que tenemos que unirnos todos en los proyectos comunes que cada uno tiene y no tan solo verlo como algo separado. Así que el Señor sea el que nos anime, el que nos inspire y podamos ir viendo en nuestros caminos a tantos hermanos que al igual que este hombre hoy viven con una vida totalmente paralizada, con sus enfermedades y sus dolores en su cuerpo y en su espíritu, y que al igual que Jesús hoy podamos ver antes que una ley injusta y inhumana, mirar en primer lugar la vida de cada hermano, de cada persona que tiene que ser hoy, mañana y siempre
lo más importante para cada uno de nosotros. Que Dios le bendiga.